Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Ustedes saben que si algo tenemos aquí en wowmx.tv, antes Aztele, es el compromiso con ciertos grupos vulnerables. En este caso tengo el honor de platicar con dos expertos en lo que se refiere al tema de minorías y seguramente vamos a tener un programa de conciencia para todos. No es fácil lo que viene, pero también debemos de reconocer que también la gente que nos consideramos de alguna manera normales, somos las que sin pretenderlo a veces los lastimamos más y tomaremos conciencia de ello. Cuauhtémoc Luna, muchas gracias por estar aquí. Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo y abrir un canal de comunicación para las personas con discapacidad, minorías y lo que se suma. Sí, me queda claro. Y Juan Carlos Guerrero, ustedes lo conocen, siempre ha estado aquí con nosotros apoyándonos en muchos temas, en muchos aspectos, sobre todo México, Estados Unidos. Por cierto, hemos tenido un gran acercamiento con Larry Rubin después de tu participación, de los ánimos que nos has hecho favor de tender y de los puentes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Agradezco mucho la presencia de los dos. Y por favor, Cuauhtémoc, platícanos un momento, unos minutos. ¿Qué es lo que está pasando con las minorías, los discapacitados, handicaps? Perdón, ya no sabemos ni cómo llamarles, porque fíjate, siempre que llamamos de alguna manera, nos dicen no, es que no es. Una vez sí, aquí tuve una reunión con una persona y cometí el error de decir discapacitado y me dijo, no, somos igual de capaces, lo único es que nuestra capacidad es distinta. Dije, ok, ¿cómo les tengo que decir? Y al final no concretamos en nada, por eso, ilústranos, por favor. Bueno, finalmente los decretos sociales, las percepciones son distintas. En teoría, para la ley, para el comportamiento social correcto, somos discapacitados con sus variantes: discapacitados motrices, discapacitados intelectuales, discapacitados auditivos, discapacitados visuales, pero en la inclusión, muchos sectores de nuestras poblaciones vulnerables se han quitado el hecho de ser discapacitados por la inclusión y la integración. Obviamente, con respecto al comportamiento social hacia nosotros, lo único que nosotros requerimos es una palabra correcta. Trátame como si fueras tú. Claro, ahora sí que haz conmigo lo que tú haces contigo, ¿no? Es correcto. Simplemente todo basado en el respeto. Digo, mucha gente desconoce los formalismos de poder dirigirse hacia nosotros, las comunidades discapacitadas, pero creo que el hecho de que nos puedan decir con respeto, discapacidad, integra, creo que todo el globalizado de todo el concepto. Y fíjate que también algo que me llama la atención, yo no lo veía, pero también me hicieron la referencia a ello, es que las personas con adicciones, una vez que se les decreta, pasan también a ser un tipo de discapacidad. Bueno, Alejandro, es correcto. Simplemente se acaba de decretar en México el peso y talla como discapacidad. Ahora, post pandemia, nos encontramos muy vulnerables a una discapacidad intelectual de depresión, ansiedad y gente que se convirtió en introvertida, porque desgraciadamente con el suceso el COVID detonó en muchas personas discapacidades intelectuales, tan es así que muchas parejas no se conocían, padres e hijos no se conocían realmente, y viene a trastocar un sistema de crisis de ansiedad, crisis de depresión, y ahora ellos también entran del concepto de discapacidad. Y fíjate también, algo que me llamó mucho la atención, es que lo vemos muy sencillo, pero muchas personas, estudiantes sobre todo, no aprendieron por todo este fenómeno de la pandemia. Y algunos estaban llamando también a esta discapacidad que generó el hecho de que se obstruyeron de la realidad. Empezaron a negar el conocimiento como por lo que estaba pasando, por la cantidad de muertos. Y ahora también me decían, esa forma de que rechazas la realidad ya también puede llegar a ser una discapacidad. Sí, claro. Y sobre todo se dio más en los niños.
lo que tú estabas comentando, ese fenómeno social, de repente los niños dijeron, no tengo por qué pertenecer a este mundo, ¿no? Y empezaron a tener una serie de rechazos, y hemos estado aquí en el programa con psicólogos que nos decían, nos va a costar mucho tratar de ajustarlos a la realidad que nos ha tocado vivir, si es que lo logramos. Así es. Juan Carlos, ¿cómo ves esta situación? Bueno, antes que nada, Alejandro, agradecerte un poquito cuanto complementar a lo que Cuauhtémoc dice. Según los datos del INEGI, aproximadamente tenemos en México más de 7,5 millones con personas con discapacidad. Aproximadamente un poquito más de 5 millones con la comunidad LGTBI, 2,5 millones aproximados de comunidad afrodescendiente alrededor de varios estados. La comunidad indígena se tiene un dato aproximado de 7 millones y la comunidad de mexicanos en el exterior o migrantes, como lo define el tribunal, estamos aproximadamente con un dato de 12 millones aproximadamente. Sin embargo, consideramos que para el dato del tema electoral se deben de considerar también los referentes o familiares de los mexicanos en el exterior. Entonces, una cuestión muy importante en esto que venimos trabajando como un consejo de minorías binacional, porque realmente existen personas con discapacidad en Estados Unidos, indígenas en Estados Unidos, obviamente migrantes, que es una gran población de diferentes culturas en Estados Unidos, que creo que si venimos trabajando, y comunidad LGTBI, obviamente en California, que es muy poderosa, si vemos la manera en la cual podamos coordinar y generar algunos acuerdos y algunas propuestas de políticas públicas en ambos países, creo que ese es uno de nuestros objetivos que nos hemos planteado. Aquí nada más dices comunidad LGTBI, muy poderosa en California, pero curiosamente, casi las grandes concentraciones de esas comunidades poderosas, todos están en el oeste, ¿no? Para la parte de allá de Columbia Británica, que es una de las partes muy fuertes, se me fue el nombre, Vancouver. La comunidad más fuerte en Canadá es Vancouver. La de Estados Unidos me parece que es California y luego la de Nueva York, ¿no? El dato un poco no se tiene tan preciso como en México. Todavía hace falta mayor precisión. Acaban de pasar las marchas en San Francisco, en Los Ángeles, en Nueva York de la comunidad LGTBI. Lamentablemente nuestro representante de la comunidad no pudo venir para anunciar su próxima marcha en donde asistiremos este próximo sábado, pero todavía no tenemos esta gran afluencia y dinámica como lo tienen en México. Y quiero un poco resaltar en esto porque la comunidad LGTBI ha sido en el mundo y en México una de las más combativas y las de más unidad para seguir buscando la defensa de sus derechos y mayor representatividad, que ese es un dato que quizá tenemos que tenerlo como referencia, ¿no? O sea, si sumáramos todas las minorías de las que estamos hablando, estaremos más o menos en el 25% de la población. Yo creo que un poco más, y este dato es fundamental. En la presente legislatura es la primera vez en la historia que por un juicio en el tribunal que ganamos, existe representatividad de estos 5 subgrupos y por eso precisamente tenemos legisladores o diputados federales de estos grupos, incluyendo migrantes. Ese es uno de los objetivos por los cuales estamos aquí presentes, precisamente para seguir impulsando los temas de representatividad de minorías, pero no nada más en lo federal, sino en lo local. Recordemos que en la pasada elección logramos que hubiera ya un diputado migrante chilango, pero ahora por partidos políticos. Ahora, en nuestro caso, estamos buscando que haya un diputado migrante independiente. ¿Y por qué no? Candidatos a senadores migrantes, si es posible. Entonces, y aquí Cuauhtémoc hablará un poco de lo que la comunidad con capacidades diferentes está buscando de representatividad y tener mayor participación, que es uno de los objetivos principalmente de ir teniendo este grupo y este trabajo en colaboración. Aquí, antes de que, buen punto, y ahorita nos vas a hacer favor de abordar este tema, pero tengo una duda, a veces la gente no entendemos por qué es tan importante que
tengan voz, voto y obviamente representación. Bueno, voz y voto, me queda claro que sí. Representación en las minorías. Bueno, finalmente, Alex, quiero comentarte que el hecho de haber sido una persona con una normalidad cotidiana como lo fui, y después por un accidente pertenecer a la comunidad de los discapacitados, aunque somos un país con 25 años de Teletón, realmente no hemos aprendido nada. Con respecto, el tejido social podrá comprender y apoyar tal vez a niños, tal vez a madres con niños, pero el adulto y el adolescente discapacitado no recibe la misma atención. La incorporación al sistema laboral no es el mismo, la incorporación e integración, incluso deportes, es mucho más difícil, salvo que pertenezcas a los sectores deportivos discapacitados, ¿no? Ellos tienen sus instalaciones especiales, ¿no? Pero una persona, como muchachos que vemos pateando el balón, pidiendo dinero, que dominan el balón mucho mejor que muchas personas, no tienen una integración social. Entonces, la búsqueda de las representaciones en autoridades para políticas públicas, que dentro de esas políticas públicas se considere a las minorías de discapacidad, ha sido una lucha importante, pero nunca se ha podido concretar en el sentido de que al parecer las representaciones o dirigencias en las diputaciones nunca han sido realmente representadas por discapacitados. El mundo para nosotros es totalmente diferente porque vivimos a la defensiva, vivimos con el problema de escalones, que te permitan el paso, que te acompañen. Como charlistas se oye muy bonito, pero realmente ya en la operatividad de la vida del discapacitado es realmente difícil y te topas con muchas cosas que no podrías creer que existen, porque para una persona normal puede pasar por simplemente te voy a poner un ejemplo. Hay unas tiendas donde venden determinadas cosas de mucha conveniencia, ¿no? Son de mucho afluente. Si yo llego con muletas, con silla de ruedas, no entro. Efectivamente. Te voy a comentar algo básico. Nosotros en el estudio, si bien es cierto que ya hemos pedido cotizaciones para las rampas y todo, nos cuesta mucho trabajo porque no se ponen de acuerdo en el ángulo de la rampa. Sí, aunque lo considera el reglamento de construcciones en el apartado de normas técnicas complementarias, en el capítulo de discapacidad, no está normatizado. Muchas veces esa interpretación de arquitectos o diseñadores que cumplen con la señalética, que cumplen con tal vez con las líneas de división, líneas de señalamiento. Pero si tú me dijeras, está homologado a que todo tiene que ser de 10 centímetros con 30 grados de inclinación, obviamente muchas veces la arquitectura o la ingeniería del lugar no te permite hacer una rampa con 30 grados porque entonces se llevaría 2,5 metros de longitud. Entonces, ¿qué hacen? La ponen a 45 y en 45 centímetros de ancho. Simplemente no es viable, ¿no? Ese es uno de los ejemplos por lo cual, con el apoyo de las minorías que estamos tratando de agruparnos, presenté mi candidatura a diputado local para tener una representación real en la Ciudad de México de las comunidades minoritarias y en particular dicen que el hecho de justificar el porqué, la razón, simplemente yo soy la razón, soy una persona que soy un discapacitado. Y ahí sí recuerden un momento, pero si no mal recuerdo, válgase, había un diputado del PRI que siempre llegaba, bueno, era discapacitado y siempre estaba en silla de ruedas, ¿te acuerdas de él? Sí. Se me fue su nombre, muy amable, por cierto. Ha habido varios diputados en el pasado que han tenido problemas motrices o alguna, pero realmente fue hasta esta legislatura en donde por cuestiones de una impugnación y de un juicio se logra y se define por parte del tribunal, del TRIFE, de que existan estas representaciones. Lamentablemente el Congreso va a terminar y no hubo una debida legislación para que hubiera continuidad de este tipo de representación, por lo que recurriremos nuevamente a impugnar y en base a algún tipo de jurisprudencia, a través de una acción afirmativa, seguir teniendo estas posibilidades en lo federal. Pero ahorita la parte local es la que venimos trabajando muy fuerte porque creemos que es la Ciudad de México la que tiene que tener un referente, lo es en algunos casos, no en todos, para este tipo de trabajos. Fíjate que normalmente siempre hablamos de
Deberíamos de hacer, y nunca se hace. Tienes toda la razón, porque este tema debió de haber sido abordado desde hace muchos años y pues simplemente nada más es figura decorativa porque decimos, ay, bueno, sí, pero nada. Y ahora que tú lo estás de alguna manera exigiendo o se ha hecho todas estas medidas judiciales, qué bueno que se haya creado esta situación, de respeto a las minorías, que realmente, reitero, nunca lo consideramos como sociedad. Claro, simplemente el hecho de tratar de entender que por cuota parlamentaria tenemos que tener una opinión dentro de los congresos, poder ejercer e inscribir políticas públicas desde la perspectiva del discapacitado, cambia totalmente la forma del hecho de poder presentar iniciativas, porque finalmente podemos revisar nuestras comisiones de poblaciones vulnerables, no han metido una sola iniciativa en lo que va de este sexenio. Desconozco en el sexenio anterior, pero hasta donde yo tengo entendido, en el apartado de poblaciones vulnerables como pueblos minoritarios y discapacitados, no hay ninguna iniciativa de ley. Todo ha venido con propuestas someras en medios de comunicación, normalmente lo hacen cerca de las fechas donde México se mueve alrededor del Teletón, pasan las fechas del Teletón y es un tema que no somos vistos, esa es la palabra. Tienes razón, no son vistos. Y sabes, lo único que sí se me hace muy bajo, Ruin, es que lo toman como bandera los partidos, pero al momento de la verdad, esa bandera desaparece. Es correcto. Fíjate que platicando con el maestro Juan Carlos, hemos dado este paso con la idea de poder establecer un mecanismo que siempre o en la mayoría de las veces pueda considerarse la opinión de estos sectores que somos vulnerables, ¿no? Porque a pesar de que hemos ido avanzando, los espacios de diversidad, los espacios de migrantes han logrado un poco más que nosotros, porque son una mayoría muy grande, diferente a la de nosotros. Comentaba Juan Carlos que el INEGI tiene 7.5, si no me refiero, de discapacitados a nivel nacional. O estás hablando de 120 millones, no llegamos ni a... Sí. Ni a los 10 millones, bajo ese esquema ni a los 10 millones, pues el 7%, y si no mal recuerdo la última estadística eran 130 millones reconocidos, entonces imagínate, son 13 millones, de ahí prácticamente son 10 millones el 7%. Ahora, eso es lo que da la representación del INEGI, pero nosotros hemos estado en foros con INEGI, ellos pasan y preguntan, ¿tiene discapacitado en casa? Muchas personas en mi condición no lo hablan. Se extraen, no salen, no tienen convivencia social. Y ahora te voy a decir otro de los sectores. El discapacitado, de cierta forma, trastorna el entorno familiar y social. Entonces, el discapacitado depende de alguien que lo cuide. Sí. Y de cierta forma, también incapacitas a esta persona. ¿Por qué? Porque tiene que estar pendiente de la comida, el movimiento, medicamentos. Entonces, sí se trastorna el entorno social y podríamos considerar que una familia con una persona de discapacidad se convierte en una familia discapacitada. Fíjate que tienes toda la razón, y eso me tocó alguna vez platicarlo con otras personas que presentaban síndrome de Down y otras afectaciones, y la familia nos decía, es que para nosotros discapacitados son ellos, y cuando llegan y me preguntan, pues son ellos, entonces no tengo, o sí tengo, ¿no? Pero se nos olvida de la persona que tiene cierta limitación por cuestión física o incluso psicológica, y eso no los consideramos. Pues ¿por qué? Porque no nos han educado. O sea, no lo vemos lógico. Simplemente dices, no, pues discapacitado es esta persona, no el otro. Sí, pero no lo puedes dejar ahí solo en su silla de ruedas. Coincido contigo. Incluso recordarán una serie que era como... creo que era Cómo duele crecer, donde salía una persona de Estados Unidos, era la serie que salió un niño que era Gorky, que tenía cierto síndrome de... No me acuerdo el nombre, si te acuerdas. Me acuerdo de la canción que era algo de los Beatles, ¿no? Obladí, Oblada, pero ahí muchos se inspiraron grupos se inspiraron en esta serie para decir, oye, ojo, el hecho de que presenten cierta normalidad no significa que sean normales, porque también requieren tutela y, ojo, la ley no les está haciendo caso. Sí, claro. Ahora tuvimos la oportunidad con el maestro Juan Carlos Adolfo, representante de diversidad, de estar con el Instituto Electoral del Estado de México para la elección que acaba de pasar, donde nosotros como poblaciones vulnerables y minoritarias presentamos a la presidenta del Consejo una postura
de que el cuidador del discapacitado, que está totalmente hacinado a una cama, a una silla, pues es una persona que vive en otro municipio, entonces esa persona no tiene la capacidad de votar, ese voto se pierde. Tenemos aquí dentro de las 3 o 4 comunidades que nos representamos, tenemos diversidad discapacitada, migrantes discapacitados, pueblos originarios discapacitados o con sus posibles combinaciones. Entonces, realmente somos un sector que sí requerimos de apoyos, que sí requerimos de tomarse en cuenta, pero principalmente esto es lo que necesitamos, levantar la voz con hechos, con percepciones reales, políticas públicas desde nuestra perspectiva, y si no me va a dejar mentir maestro Juan Carlos, la puja de este sector hasta ahora comienza a rendir frutos, pero todo ha sido con base en tomar alternativas jurídicas y judiciales para poder ser considerados. Fíjate que yo me acuerdo mucho hace algunos años, cuando estaba de moda y ya se iba a empezar a legislar sobre la voluntad anticipada. O sea, contrario, muchos decían, bueno, es que ya muchos discapacitados van a poder tomar esa decisión. Dices, oye, espérate, no los obligues, al final es una libertad que tenemos o no, eso es otra cosa. Claro. El hecho de que se apruebe en la ley no significa que ellos van a optar por esto, ojo, no nos confundamos, y a veces tienes razón, y tienen razón los dos, se nos olvida lo lógico, el sentido común, y tratamos de hacer en otros lo que rechazamos como sociedad. Es correcto. Juan Carlos. Pues un poco, y el objetivo también es la parte de presupuesto y de políticas públicas. La actual administración a nivel federal y en algunos casos local eliminó la mayoría de los programas y presupuestos que te venían desarrollando en ejercicios anteriores. Este avance pequeño pero concreto se eliminó en esta actual administración. Entonces, un punto fundamental es cualquier política pública que no lleva consigo un recurso humano, material y financiero atrás para que se ejerza, que se concrete, pues es únicamente demagogia o buenas intenciones. Entonces el objetivo siempre de nuestros legisladores y del Ejecutivo es tener y concretar políticas públicas y que se ejecuten y que tengan estos beneficios para los diferentes grupos subrepresentados o minorías. Ese es uno de los objetivos más importantes y que lamentablemente en esta administración completamente, a pesar de haber sido la primera en la historia de tener estos diputados que nos representan, fue la que no se logró nada en presupuesto, la que no se logró nada en tomas de atención. Participamos en muchos de los foros que organizaron y hay muchas ya iniciativas presentadas y ninguna fue tomada en cuenta. Bueno, recuerda nada más que, no lo digo yo, me parece que fue en Reforma de ayer o de hoy, que decía que las secretarías más castigadas eran la de salud y ustedes son parte del sector salud, básicamente, ¿no? Aquí una pregunta, Cuauhtémoc. Sí. Tú decías que ser candidato de un partido político, pero ¿realmente no crees que esto debería ser parte de la ciudadanía? Olvídate de las cuestiones de hecho, la propuesta de la candidatura es candidatura independiente. Y aquí creo que en mi caso o en el caso de las candidaturas independientes, lo único que necesitamos son tenis para caminar, mostrar qué es lo que nosotros requerimos y foros abiertos para poder plasmar las necesidades que tenemos. O sea, la idea de la candidatura independiente es levantar la mano desde la perspectiva ciudadana y de la necesidad del discapacitado. Y fíjate, al respecto, se han levantado varias voces en estos últimos tiempos, están hablando de las candidaturas ciudadanas, algunos, por ejemplo, Ulises Ruiz, que fue gobernador de Oaxaca, Manuel Andrade de Tabasco, el mismo Dante Delgado ha mencionado esto como unas candidaturas ciudadanas, no necesariamente estar vinculados a partidos, y de repente dices, oye, esto que es tan sensato, no hay alguien que no lo permite, o hay quienes no permiten que fluya esta idea, ¿no? Sí, completamente. O sea, el principal obstáculo que tenemos actualmente en la democracia son los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, esta cúpula, este grupo de élite que tiene a su cargo las presidencias nacionales, lo último que quieren es perder y buscar algún tipo de mayor participación y vínculo con la sociedad. Realmente ellos buscan el beneficio para su grupo, para sus amigos, para su familia, y de ahí no salen. Entonces,
claro que tenemos que luchar en contra de ellos. Pero aquí un dato bien importante, lo que hemos logrado en tribunal, creo que nada más local, sino internacional, como la actual iniciativa que presentó la Universidad de Stanford con la Barra Mexicana de Abogados en contra de la pasada reforma electoral, la cual junto con nosotros y otros organismos presentamos y que ahora fue en alguna área también derogada por parte de la Suprema Corte. Entonces habla de que tenemos recursos, cada uno en sus diferentes factores, locales, nacionales e internacionales, para ir avanzando en una serie de factores y representaciones. Un poco entrando a la agenda de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Partido Republicano, principalmente los más radicales, como es Texas y Florida, han presentado iniciativas retrógradas en contra de la comunidad migrante y en contra de la comunidad LGTBI, las cuales creemos que si nos unimos y sobre todo si seguimos trabajando con una visión de mucho mayor iniciativas y en conjunto, podemos lograr que esto quizá se retroceda en los congresos. O sea, lamentablemente los gobernadores son gente demasiado radical y que busca, por campañas políticas principalmente, por sus intereses de buscar la presidencia en Estados Unidos, han visto en el tema migratorio, han visto en el tema de México la inseguridad, han visto en el tema de el cruce de los migrantes de otras nacionalidades sin ningún control por parte del gobierno mexicano, pues una forma muy fácil de poder atacar a nuestro país. Entonces, pero claro que existe una gran oportunidad en esta área de poder, vía algunos aliados que tenemos congresistas, poder trabajar en esta defensa y en estos derechos a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Oye, pero una pregunta nada más. Obviamente, si ha habido algo que ha sido sancionado en estos años, es no pensar como lo hacen los gobernantes, ¿no? Es correcto. Y perdón que lo diga, no son tachados de fifís o de conservadores por el hecho de protegerte la minoría en este caso, de discapacitados, o la otra minoría LGTB o la minoría de indígenas, no son tachados como conservadores así de fácil. No, yo creo que no. Habría que ser muy claros, todo por lo contrario. Normalmente este tipo de grupos son catalogados como liberales. Este tipo de tendencias de minorías en el mundo es vista de una manera muy diferente y quizá anti-status quo. Entonces, por este lado, quizá los partidos políticos han intentado, debido a la resolución del tribunal, de buscar acercarte a estos grupos, de buscar representarlos, pero desde un punto de vista muy, vamos a decir, disminuido o poco importante. Entonces, creo que se tiene que ir avanzando mucho más en contra de las cúpulas partidistas y poder ir logrando mayor representación. Ahora, otra de las preguntas. Esta es una situación, por llamarla así, un fenómeno internacional. Hablas de Estados Unidos, pero ¿qué otros países, por ejemplo, Europa, qué tanto está haciendo en beneficio de estas minorías? Porque todos tenemos minorías, en mayor o menor medida. ¿Qué están haciendo que pueda ser utilizado también por México? Bien importante. Y creo que esa es una de las formas por las cuales estoy y sigo trabajando de una manera más coordinada por los 5 subgrupos y algunos otros más. México, este resultado que se tuvo en tribunal es de una gran influencia, primero en Latinoamérica y luego en Norteamérica y a nivel mundial. En Estados Unidos no existen las candidaturas plurinominales o de representatividad de minorías. Durante muchas épocas fueron para los cuates y para el grupo elitista del partido. Creemos que vamos a ir avanzando. Mi objetivo inicial o nuestro objetivo es vincularnos con las comunidades en Estados Unidos para las próximas elecciones. En 2024 tendremos elecciones en Estados Unidos y en México coincidente. Entonces podemos en conjunto trabajar. Invitamos al congresista Robert García, abiertamente LGTBI, de origen latinoamericano, de California, a que viniera a la marcha a participar
y algunos otros miembros de la comunidad de California LGTBI. Lamentablemente por alguna cuestión se canceló en última hora, pero la idea es seguir trabajando en ese sentido. Y creo yo que en un futuro en Europa, ¿no? Cada cosa va a ir poco a poco lográndose. Adolfo hubiera comentado que ellos lograron en el mes de julio un evento latinoamericano de todos los liderazgos de la comunidad LGTBI, que eso es un dato muy importante y que creo que cada vez la comunidad LGTBI en México y en otras partes tiende a ser un liderazgo y un referente en ese sentido. Por eso creo que el seguir trabajando y el intercambiando experiencias a nivel México, a nivel Ciudad de México y a nivel latinoamericano y norteamericano creo que va a ser muy interesante. Ahora, otra de las cosas que de alguna manera me llama la atención. En estos años políticos, el próximo año político, estas asociaciones o estas minorías, estas minorías, ¿han hecho ya algún protocolo de lo que quieren exigir a los candidatos? Porque recordemos que en las pasadas elecciones presidenciales, algunos grupos sociales se acercaron con los candidatos y los candidatos firmaban sus compromisos. En este sentido, ¿ustedes ya han preparado algún texto para ofertarlo a los candidatos y que los respalden? Bueno, debo recordar que los tiempos electorales todavía están... Pero digo, ya están preparando sí, eso. Estamos en el proceso de preparar un decálogo donde converjamos las diferentes minorías y a partir de ahí hacer un subtema particular de cada una y pues no exigir, porque fíjate, el exigir está como cuando le ruegas a Dios, ¿no? Uh-huh. Tú pídele, pues a ver si te lo concede. No, la idea es integrar y que participe la clase política comprendiendo que es una necesidad que pudiéramos lograr ciertas prerrogativas o beneficios. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México se logró que la placa de discapacidad antes únicamente era para el área de estacionamientos, ¿no? Los glomerados o los posibles líderes en ese entonces logran que el tener tu placa de discapacidad ya no verifiques, únicamente pagues el refrendo de la tenencia, pero tiene un reglamento. Entonces, de cierta forma, se adquieren obligaciones, pero también se adquieren responsabilidades. Entonces, tiene que ser muy madurado el tema, porque finalmente va a conllevar obligaciones y responsabilidades. Y si podemos lograr que los posibles aspirantes a candidatos a la presidencia de la República nos vean desde ahorita, sabremos cuáles, porque finalmente en las agendas, no sé si ustedes me dejen mentir, pero de las posturas de todos los posibles candidatos actuales, las minorías no somos su agenda. Mira, ni nos mencionan. Yo nada más estoy tratando de hacer memoria en el Estado de México y tú, Juan Carlos, a ver si te acuerdas más. Yo no recuerdo, quizá nada más alguna que otra declaración de Alejandra, pero no recuerdo como tal que hayan sido tratadas estas minorías. No como debiera, creo que sí hubo reuniones de la candidata o de las candidatas con comunidad LGTBI, con comunidad indígena, que en el Estado de México es muy importante, uh-huh. Pero creo que hubo nunca una atención importante con la comunidad mexiquense migrante, y creo que con capacidades diferentes no lo hubo. Pero sin embargo, esto va avanzando y poco a poco. Y si en la presidencial y en las de próximas gobernaturas las tenemos como una agenda importante y presentarles nuestras propuestas a fin y a cabo, se tomen y las asuman como una propuesta de campaña, creo que eso va a ser un objetivo muy importante. Cuauhtémoc, redes sociales para que conozca a la gente lo que están haciendo y cómo se pueden participar en estos movimientos. Bueno, tenemos algunos líderes de opinión sobre redes sociales. Yo estoy como Cuauhtémoc Luna en Facebook, estoy como CuacuaLP en Instagram y mi correo que es prodiscapacidadclp@gmail.com. ¿Y en tu caso, Juan Carlos? Juan Carlos Guerrero en Facebook, Fundación para el Bienestar de los Paisanos en Facebook, y en mis redes sociales googleen mi nombre y ahí aparecen mis diferentes redes. Fíjate, y nada más comparto esta experiencia personalísima. ¿Cuánto llevamos en la lucha de generar espacios, Juan Carlos? Muchísimo, eso es 15, 20 años y hay que seguirlo impulsando, pero vamos avanzando y ha habido resultados, que eso es lo importante, Alejandro. Sí, es lo que ahorita me estaba acordando de cuántas veces no nos hemos reunido y cuántas veces no nos hemos apoyado. Y van a seguir siendo más, va a haber no más. Me queda claro, por eso dije cuántos son, más de 10 años, 15, qué bárbaro. Otra de las cosas que me gustaría,
¿cómo podemos apoyarlos como medio de comunicación? Me gustaría un poco comentar que a través de Alejandro mandaremos algunos eventos, mandaremos algunas convocatorias y con gusto a todas las organizaciones que quieran participar. Este es un grupo plural e incluyente, bienvenidos. Okay. Aquí la participación es 100% ciudadana, pro los derechos de la discapacidad y simplemente con el hecho de el respeto y la no vulnerabilidad a los discapacitados ese apoyo. Y obviamente conforme se vayan acercando a las fechas, bueno, podremos hablar de determinados apoyos en el sentido de tal vez encuestas, tal vez, no sé si nos van a pedir firmas, está mejor enterado el maestro Juan Carlos, tal vez un poco más adelante podremos hacer llegar contigo los mecanismos de apoyo y de ayuda para que la gente que nos permite expresar en estos foros y que nos escucha, nos puedan apoyar. No, ya saben, la verdad, Wow TV está abierto para ustedes, para apoyarlos. Ahora sí que somos uno más de ustedes, ¿no? De alguna manera también nos hemos sentido a veces un tanto, no quizá discapacitados, pero sí discriminados. Porque cuando arrancamos nosotros, y no me dejarás mentir, Juan Carlos, cuando decíamos vamos a hacer un canal de televisión por internet, todos decían, no, eso no es medio de comunicación, eso es otra cosa. Y de alguna manera sentíamos esa discriminación. Realmente establecernos como medio de comunicación nos tocó bastante. Y hay otros compañeros que también han sentido lo mismo. Por eso compartimos de alguna manera, no equivalente, pero sí compartimos una parte. Y por el otro lado, yo sí les pediría un favor, que ojalá hagan un ABC de cómo tratarnos como personas. Ya lo dijiste, no hagas para otro lo que no quieras para ti. Pero a veces nos faltan elementos para realmente entender qué se siente. Y no porque seamos tontos y nos falte sentido común. Simple y sencillamente, a veces no carburamos. Perdón, Juan Carlos. No, bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Wow MX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Wow. Agradecemos estos minutos. Tuvimos una emergencia técnica, gracias a Dios ya se arregló. Regresamos. Yo sí les pediría, con la mayor gentileza que puedan tener ustedes y consideración, emitieran algún tipo de decálogo, algún tipo de manual para cómo tratarlos. Porque ahorita estamos hablando de lo que son aspectos físicos que deberían de ser obvios para todos, pero hay algo que se nos olvida a veces los adultos mayores, con esa demencia senil que hay veces que, por ejemplo, mi madre, que en gloria esté, a veces no sabía cómo tratarla. Y de alguna manera el doctor me decía, es una especie de discapacidad, ojo, Sí, claro. No tener la memoria plena, eso también, ¿no? Es una discapacidad intelectual. Entonces, por eso es que te digo, ojalá que lo hagan y nos sensibilicen. Y si tienen oportunidad también, ojalá hicieran algún tipo de cápsulas para que la gente necesitamos ser educados, pero no lo vamos a hacer si no lo sentimos parte de nuestra vida cotidiana. Necesitamos tener conciencia y para eso ustedes deben de apoyarnos. No, mira, definitivamente el hecho de ahora en mi perspectiva, la integración a la sociedad como discapacitado ha costado mucho porque muchas personas que me conocían y ahora ven una transformación en mí de pensamiento, de hecho y de actitud, me preguntan,
¿cómo te pregunto cómo estás? O sea, pues yo pensaría que estás derrotado, que estás en una silla de ruedas, depresivo, y sin embargo te vemos. Yo a los 10 días que me amputaron ya me estaba tirando de un paracaídas. Yo soy buzo, toda la vida he hecho actividades extremas y las sigo haciendo. La perspectiva de lo que podemos dar de impresión muchas veces son juicios sumarios que no permiten acercarte y decir ¿cómo estás? Buenos días, ¿se te ofrece algo? Esa integración es un poco difícil lograr conectarla. ¿Por qué? Porque muchas veces personas con discapacidad o que se convierten a la comunidad de discapacidad se retraen mucho más, caen en depresión y todo, pero simplemente la persona discapacitada hay que tratarla como yo le digo a mis amigos, yo no era la pierna, yo era Cuauhtémoc de cabeza a pies. Sigo siendo Cuauhtémoc. Sí que tengo algunas restricciones de movilidad, porque obviamente pues antes bajaba yo las escaleras eléctricas corriendo, ahora no lo hago. Ahora simplemente no me dejan bajar escaleras eléctricas, me mandan por los elevadores, no me permiten por seguridad que vaya yo en escaleras eléctricas. Esas son las únicas limitantes que hay para poder acercarte a las comunidades de discapacitados. Obviamente hay discapacitados intelectuales en grados altos o moderados, que sí, su comprensión, por ejemplo, los niños autistas, pues por más cariñosos que queramos ser con ellos en sí, pues ellos no lo comprenden, ¿no? Entonces simplemente es pues no hacer manifestaciones de voz alta, movimientos bruscos, o sea, como que ir tratando de comprender qué es lo que pudiera estar pensando la otra persona. Creo que esa es la única forma en la que nosotros en la comunidad de discapacitados nos podemos integrar. Trátame como si fueras tú. Sin duda. Juan Carlos, y también otro de los aspectos que nunca he considerado es la población indígena, los migrantes. Normalmente se nos hacía muy fácil que se fueran y dicen, no, pues se la pasan a todo dar, no, si se fueron fue porque buscaron el paraíso y viven en el paraíso. Pero ¿cuántos testimonios con amigos tuyos no hemos escuchado que dicen, oye, no es el paraíso, ¿eh? A veces el infierno, el verdadero paraíso son las personas que reciben las remesas. Pero no, lo nuestro es infierno de trabajo y de sobrevivencia, de competencia, y son cosas que a veces no se nos ocurre. Y de trato, además. Completamente. Realmente muy poca gente considera este gran sacrificio, esfuerzo y, pues, ¿qué les puedo decir? Verdadero amor que se tiene. Un dato significativo, el mes y el día que más remesas se envían es el 10 de mayo a México. A veces el 10 de mayo, porque recordamos siempre a nuestra mamá, o a veces el domingo siguiente, que es cuando se celebra en Estados Unidos. Las remesas son ahora quizá una de las principales fuentes de ingresos para una de cada 4 familias en México. Representan el segundo ingreso más importante de divisas, con más de $55,000. Son este gran sacrificio, esfuerzo y trabajo y compromiso de nuestra comunidad. Y un poco, yo todavía tengo colgado por ahí mi primer dólar que gané cuando trabajé como migrante en una fábrica destapando algún tipo de cajas y empacando. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de ver a esta gran comunidad como una necesidad de unirlos de una forma más importante a México, no nada más a través de las remesas. Debiera de haber políticas públicas en materia cultural, la cual esta administración las eliminó. Debiera de haber políticas públicas binacionales para el tema de salud, que nosotros hemos propuesto telemedicina para atender a la comunidad migrante sin restricción de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, claro que es un tema prioritario y es cierto, como mi familia y como muchas, la comunidad migrante va de la mano con la comunidad indígena. Las comunidades que más migran son las comunidades más marginadas, las comunidades con mayor pobreza, una pobreza extrema, pero no es en general. La Ciudad de México es la quinta entidad que más remesas recibe y que su comunidad es atípica. Yo como chilango y como fundador del Club de Chilangos de Los Ángeles, son técnicos, son profesionistas, son académicos, son personales vinculados a las artes,
son algunos investigadores, los cuales, esa es la comunidad migrante de la Ciudad de México que busca, sobre todo en Estados Unidos y algunas alternativas en Canadá, como un medio de desarrollo profesional más importante, ¿no? Impresionante. Y además, fíjate que gracias a Dios no hemos llegado a los extremos de otros países, ni hablar de Nicaragua, de Venezuela, por citar, ¿no? Pero lo cierto es que a veces, reitero, necesitamos como sociedad sensibilización. Porque vemos lo que están pasando en otros países, reitero, el caso de Nicaragua, que están siendo expulsados con singular alegría a los ciudadanos, o en Venezuela, y de repente dices, hijo, ¿qué está pasando, no? Y vemos, por ejemplo, lo que tú comentabas, la gran participación que se tiene con las remesas, y de alguna manera, lo han señalado algunos politólogos, eso es una exportación de esclavos, así les llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que van allá a sobrevivir y a generar riqueza para otros, ¿no? Para sus familias. Entonces dicen, eso no puede ser considerado como algo positivo, por la razón que se van. Si fueran para hacer, porque así lo decidieron plenamente, sería excelente. Pero bueno, son reflexiones que nada más dejo. Un punto ahí, sí, efectivamente, la mayoría de la comunidad mexicana, aproximadamente 6.5 millones son los que envían estos más de 50,000 millones. California es el principal estado donde envían remesas, más del 30% se envían de California, pero el dato de Ciudad de México es significativo. Es este tipo de clase poco deseosa de tener un ingreso adicional que en México no se tiene, y efectivamente, o sea, un profesionista y un técnico es muy valorado en Estados Unidos y muy bien pagado comparativamente con México. Entonces, cuando ven esta opción y esta alternativa, pues, y si la tienen a la mano, pues la aprovechan, a veces de manera ilegal y a veces un poco a través de una visa de trabajo, ¿no? Excelente, estamos a 6 minutos de irnos. Cuauhtémoc, me gustaría que nos dijeras, de alguna manera ya eres un luchador social, por lo que representas. Sí, es correcto. En tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, simplemente soy un académico empresario que ahora vive una realidad diferente a la que tenía, y ahora considero que la lucha de las causas es mi objetivo y yo soy la causa. Excelente. Y nosotros tenemos que hacer las cosas para mejorar las consecuencias como sociedad. Juan Carlos, esta vez no te voy a preguntar de ti, pero yo lo que sí quiero que nos dejes bien claro. Ahora sí que en tus propias palabras, ¿qué representan las minorías para las mayorías? Es una gran oportunidad de cambiar la forma en la cual se está haciendo política y sobre todo una gran oportunidad en la agenda económica y social de nuestro país. Si logramos que este movimiento tenga una gran influencia en lo local, en lo nacional e internacional, podemos lograr ser un referente. No únicamente el mundo, yo lo veo que es de lucha de las minorías, que es de lucha del gran deseo de que haya cambios y haya un gran respeto a este tipo de grupos. El expresidente Obama decía, como el primer candidato afrodescendiente, que las minorías serán en un futuro las que gobiernen el mundo. Y yo creo que ese sería el futuro en general de la mayoría de los países democráticos, que buscan en sus luchadores sociales, grandes representantes de trabajos y de contribuciones, un gran interés en que las cosas cambien para bien de la sociedad en la cual vivimos. Pues vean, para hacer una reflexión. Y nada más una pregunta, ¿en Estados Unidos es el 25% de la población latina? Bueno, es un dato relativo, o sea, es un poco más, aproximadamente. Recordemos que los mexicanos somos los que más vivimos en Estados Unidos, ya somos más de 55 millones según el censo del 2020, entonces si estamos hablando de una población de más de 330 millones en general, más los que se acumulen cada semana, que realmente hay una migración latina muy grande todavía, entonces creemos que llegaremos un poco más del 31-32% del total de la población. Lamentablemente, ese es un dato también, significativamente no votamos. Falta muchísima conciencia por parte de la comunidad latina para ejercer el voto. Muchos son residentes, pero que no pasan a ser ciudadanos y por lo tanto no tienen el derecho a votar.
Esa es una de las causas que en Estados Unidos venimos impulsando, la necesidad de que nos convirtamos en ciudadanos americanos con el fin de ejercer nuestro derecho a votación y de representación. Significativamente cada vez hay más latinos que ocupan puestos importantes en gobiernos locales, alcaldes, en asambleas, en senadurías locales, congresistas amigos nuestros de origen mexicano, que cada vez hay más. Recordemos que el grupo de congresistas más importantes de origen latino es de California. Nuestra vicepresidenta Kamala Harris es de California. Entonces creemos que California, en alguna agenda que también venimos trabajando en conjunto, debe de ser un referente porque es una de las minorías más importantes. Hay coreanos, hay hindús, hay chinos, hay japoneses, hay ucranianos, es algo muy plural lo que existe en California y se respetan todas las religiones. Entonces creo que puede ser un referente muy importante para ver cómo las minorías cada vez avanzan más. Y sobre todo, tenemos actualmente representantes de la comunidad LGTBI, congresistas de la comunidad indígena de California también. Entonces creo que vamos avanzando, poco a poco ir logrando este tipo de objetivos y esperemos que en un futuro en México se siga trabajando en ese sentido, ¿no? Bueno, ya para irnos, una última pregunta. En los siguientes 2 sexenios, ¿habrá algún presidente de minoría, ya sea por LGTBI o discapacidad? Pues mira, no considero tal vez desde mi perspectiva que haya un presidente, pero representaciones sólidas, fuertes, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos poblaciones vulnerables y minoritarias, estamos comenzando a crear conciencia de integración, conciencia de aceptación. Entonces, este mundo está cambiando, tenemos que aprender a aceptar a las personas tal y cual son, como son. Claro que sí, de hecho, Marichuy en la pasada elección, en 2018, fue una candidata indígena a la presidencia de la República. Correcto. Nosotros traemos un proyecto, el Obama mexicano en Estados Unidos, que claro que tenemos ya varios candidatos para la presidencia, no la siguiente porque obviamente ya es muy pronto, sino probablemente para el 2030, tanto en Estados Unidos como en México, tener un candidato de minorías fuerte, representativo y que realmente tenga una posibilidad de influencia a nivel general. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido en sus casas. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.